Fracking Araba plataformak fracking gabeko udalerrien kanpaina aurkeztu nahi du prentsa ohar honen bitartez. Honetarako plataformak mozio bat bidali die udalerriei. Baita ere fracking gabeko udalerria izendatzeko udalerriaren sarreran kartel bat jartzeko eredu bat. Eta batez ere frackingaren aurkako jarrera aktiboa izan dezaten animatzen ditugu. Frackingaren aurkako jarrera honen adierazpen aktibo bezala mozioak udalerriaren sarreran kartel bat jartzeko konpromisoa adierazten du. Elkarte, sindikatu, alderdi politiko, eragile eta norbanako osatutako plataformak Araba osoan frackingaren inguruko arazoen bai eta ezoiko gasa ustiatzeko teknika honekin lotuta dagoen arriskuen berri ematea da. Bestalde, udalerrien eta ondorioak jasaten duten instituzioen inplikazio aktiboa bilatzen da. Orduan gure aldetik udalerri guztiak animatzen ditugu mozio hau haien udalbatzan aurkeztu dezaten. Azkenik, eta jendartea fracking eta bere arriskuen inguruan informatzeko helburuarekin, plataforma udalerriekin harremanetan jarri da. Bere burua aurkezteko, interesa duten lekuetan mintzaldi informatiboak emateko, eta baita ere, honekin hasi gara, mintzaldi informatiboekin. Oso harrera ona izan dugu, momentuz Gereñan, Kuartangon eta Herriberagoitin egin ditugu, eta partaide aldetik oso positiboa izan da harrera, eta horrez gain, aste honetan, Zuian, Zigoitian eta Urkabustaizen egongo gara. Honen harira, hemen dugu kartelaren eredua, justo udalerrien sarreran jarri nahi duguna, eta esan, Lagran adibidez, dela Araban, adibidez bakarra, Arabako udalerrien artean fracking gabeko udalerria dena, baimenek ez dutelako eragiten dela. Buenos días, gracias por acudir una vez más a la convocatoria de la plataforma Fracking Araba. Hoy nos hemos reunido aquí para anunciaros que hemos iniciado dentro de las acciones que estamos realizando desde que se constituyó la plataforma Fracking Araba, que como sabéis fue a finales del año pasado. Vamos a iniciar una campaña nueva que es proponer que el territorio histórico de Álava sea declarado en su totalidad zona libre de fracking, ¿no? Y en ese sentido vamos a iniciar una campaña con los ayuntamientos de Álava, donde les vamos a proponer que se declaren sus municipios libres de fracking, y no solo eso, sino que además instalen un cartel en la entrada del pueblo similar a este, con el nombre del municipio que corresponda. Y que presenten y para ello les vamos a proponer una moción tipo que lógicamente ellos podrán modificar, que básicamente consiste en lo que ponemos aquí: el pleno del ayuntamiento de tal solicita la suspensión del permiso de investigación de hidrocarburos en ARA que ha otorgado a SESA, Hidrocarburos de Euskadi, en todo el término municipal que corresponda, ¿no? Y el pleno del ayuntamiento insta al equipo de gobierno municipal a que, en consecuencia con el posicionamiento en contra del fracking, manifieste una posición activa con declaración del municipio como libre de fracking, y por ello la colocación de una señal tipo de esta, ¿no? La idea sería un poquito así, lo mismo que estamos aquí, y aquí hemos puesto Lagran, porque puede haber municipios en Álava que piensen que están libres de fracking, porque ahora mismo no les está afectando y tal, ¿no? Pero hemos puesto aquí Lagran y no lo hemos puesto por casualidad, porque ahora mismo Lagran es el único municipio en Álava que estaría libre de fracking per se, es decir, porque ninguna de las cuadrículas, ni en Ara, ni Urraca, ni Ebro, les afecta, ¿no? Es el único municipio de Álava que ahora mismo se podría decir que está libre de momento de una concesión o de la posible instalación de un pozo, ya sea para exploración o para explotación. Por lo tanto, eso es una de las cosas que les vamos a decir a los municipios, que ningún municipio en Álava está a salvo de la posibilidad de la colocación o de un pozo de estas características. Entonces, dentro de la campaña, lógicamente, que ya se ha iniciado, vamos a ponernos en contacto con los municipios y vamos a intentar que a partir de la rueda de prensa de hoy, que sean ellos mismos los que se pongan en contacto con nosotros para ir a dar una charla en el municipio que corresponda. Ya hemos iniciado, se han dado charlas en Gereña, en Kuartango, en Ribera Alta, y entre hoy y estos 3 próximos días vamos a dar en Zuia, en Zigotia y en Urkabustaiz, y ya estamos trabajando en un calendario porque nos están llamando, a pesar de
de que todavía no habíamos iniciado esta campaña, pero sí que la plataforma, ya sabéis que empezó con una charla en el Vivat, aquí en Vitoria, empezó a hacer lo que creemos que debería de estar haciendo el gobierno vasco y no ha hecho, ¿no? Es informar a la sociedad de lo que es el fracking y de las consecuencias que puede tener desde nuestro punto de vista, lógicamente. Entonces, bueno, nosotros empezamos en el Vivat con una charla en Vitoria y ahora hemos iniciado a partir de ahí una serie de, bueno, nos estamos ofertando a la gente que nos quiera oír y bueno, y la verdad es que estamos teniendo un calendario bastante apretado, estamos teniendo una agenda apretada teniendo en cuenta que es una plataforma que lógicamente los recursos son los que son, ¿no? Y bueno, y eso es un poco básicamente lo que queríamos anunciar, ¿no? Nosotros lo que queremos es que sean los propios ayuntamientos los que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros iríamos allí, les informaríamos al pueblo en general de una charla y también a los concejales que correspondan de cada municipio, les propondríamos la moción y serían ellos en un pleno, entendemos, los que, si lo estiman oportuno lógicamente y si así se decide, pues declararse en su municipio libre de fracking. La idea sería, yo creo, poner un característico a este y bueno, y ahí estamos. Eso es un poquito la rueda de prensa de hoy, presentaros la campaña y decir que, bueno, que ya hemos empezado a contactar con ayuntamientos y ya hay algunos ayuntamientos que nos han mostrado su interés en el tema, ¿no? Habéis hablado de 6 ayuntamientos, bueno, 3 en los que ya habéis hecho y otros 3 en los que se va a hacer en los próximos días. No sé si dentro de la ronda de contactos de la que habláis, ¿nos podéis decir el número de ayuntamientos que se han mostrado interesados en estas charlas? Bueno, hay que decir que las charlas empezaron antes de pensar en la campaña esta. Es decir, nosotros fuimos a Bereño, a Cuartamo y a Ribera Alta, hemos ido no con la campaña en sí, hemos ido a informar sin más, ¿no? La campaña propiamente dicha ha empezado hace poco, mandando por correo electrónico y también por telefónicamente contactando con los alcaldes de los municipios de Álava para exponerles un poco la idea. O sea, son dos cosas distintas. Las charlas, por un lado, que lógicamente vamos a seguir haciendo y que ahora las queremos enlazar con la campaña, pero la campaña se ha iniciado más tarde que las charlas. O sea, las charlas lo teníamos claro que teníamos que hacer, repito, lo que el gobierno vasco no está haciendo, que es informar a la sociedad. No hay que olvidar que el gobierno vasco lo único que ha hecho hasta ahora ha sido una charla el día 5 para los medios de comunicación de Álava, en el Aqua, y es lo único que ha hecho. A partir de ahí ha salido en prensa, pero no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo para comunicarse con los pueblos afectados, sobre todo, pero no solo con los pueblos afectados, sino con la sociedad en general, para explicarles en qué consiste este tema, ¿no? Y bueno, pues esa labor pues, no, la estamos haciendo nosotros y además gustosamente, o sea, no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que te digo. O sea, hemos contactado, ahora mismo tenemos varios ayuntamientos con los que sí que hemos contactado y nos han mostrado su interés, pero lógicamente hasta que no esté cerrada la moción y hasta que no se discuta en el propio ayuntamiento, pues nosotros no podemos decir nada. Lo que sí que os puedo decir es que vamos a contactar con todos y cada uno de los ayuntamientos y vamos a intentar mandarles la moción. La vamos a mandar también a todos y luego pues te corresponderá a cada uno lo que corresponda. La idea, desde luego, es que creemos, por las intuiciones que estamos teniendo y tal, que va a ser una respuesta importante. Y que los concejales del Partido Socialista van a quedar en una situación un poco complicada. También me parece. Decir un número será complicado, ¿no? ¿Un número de qué? De ayuntamientos, 51. ¿Son 51 nada más? 51. ¿Pero qué esperáis que por ejemplo, salten adelante la moción y que coloquen el... Pues esperamos un número elevado, ya te digo. También vamos a trabajar en el Ayuntamiento de Vitoria, pero no sabemos todavía cuándo, lógicamente, pero esperamos que sea un número importante, ya te digo. Por la respuesta que estamos teniendo, sobre todo en las charlas, y el interés que está mostrando la gente, y también por los pocos alcaldes con los que hemos hablado y con el interés que han mostrado, yo creo que va a ser una campaña que puede ser una campaña muy interesante y que va a poner, desde nuestro punto de vista, en una situación más delicada todavía al gobierno del Aqua, ¿no? No hay que olvidar que el gobierno del Aqua ahora mismo el Partido Socialista en concreto está bastante solo en este tema, porque el Parlamento Vasco le ha pedido una cosa, que no sabemos si la va a cumplir, las Juntas Generales le han pedido otra, el Ayuntamiento de Vitoria también, bueno, pues se ha posicionado claramente en el tema. Entonces, bueno, ahora mismo la situación es muy complicada y si conseguimos que masivamente los municipios de Álava se declaren libres de fracking, pues la situación del gobierno vasco y en concreto del Partido Socialista, repito, va a ser bastante delicada. Esa es un poco la
Hace unos días os reunisteis con el Ararteko y se comprometió a hacer un informe. No sé si habéis vuelto a tener algún contacto o os ha dicho para cuándo puede estar. O... No. Lo que sí que os puedo decir que también además hemos estado con el síndico, porque era uno de los temas, mostró su interés en su día en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente donde se trató el tema, mostró el interés y estuvimos hace poco, la semana pasada estuvimos con él, también mostró mucho interés, sobre todo en la poca información que se había dado en el municipio de Vitoria a los pueblos afectados, en este caso a Subijana, ¿no? Pues un poco ahí sí que mostró su interés, lógicamente. También mostró su interés por el recurso que había presentado el Ayuntamiento de Vitoria y bueno, y también parece que sí que va a hacer alguna cosa, ¿no? Alguna actuación, no sabemos en qué sentido, pero también va a hacer alguna cosa. Era un tema, una figura que nos faltaba por tocar y bueno, y como había mostrado interés, pues también hemos tocado. Pero del Ararteko no sabemos nada, no te puedo decir nada. Lo que sí que ya os dijimos en su día fue que se comprometió a hacer la queja también ante el Defensor del Pueblo en Madrid, porque al fin y al cabo no olvidemos que ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que no está diciendo que hace falta obligación de hacer evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues se comprometió a hacer esa misma queja que habíamos hecho ante él, pues, en Madrid, y no hemos desechado todavía la posibilidad de ir nosotros personalmente a Madrid a estar con el Defensor del Pueblo. No sé si habéis o el gobierno vasco se ha puesto en contacto con vosotros o vosotros con el gobierno vasco. En cualquier caso, a Juntas Generales acudirá el viceconsejero, os ha pedido la comparecencia del viceconsejero para que acuda a responder las preguntas de los partidos políticos con los que supongo que tendréis contacto. No sé si queréis trasladar o tenéis intención de trasladar algún tipo de queja en particular, sobre todo teniendo en cuenta que ellos lanzaron el informe europeo que decía que no tenía ningún tipo de peligro Bueno, el informe europeo no decía eso en realidad. Bueno, ellos decían que decía eso no decía el informe europeo, lo que venía a decir era que con la legislación actual en Europa era suficiente y que no se veía, con la situación actual, repito, que no es una explotación masiva de fracking en Europa ahora mismo, exceptuando Polonia, el resto de países no están actuando de forma masiva, entonces decía que con la situación actual no se veía necesaria una legislación específica o una directiva europea, pero que si la situación cambiaba, entendiendo que ese cambio a que más países decidan lo que ha decidido Polonia, pues evidentemente que la situación cambiaría. Eso es lo que dice básicamente el informe, no dice otra cosa. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que con el gobierno vasco no hemos estado, lo que con el Partido Socialista tampoco, en las Juntas Generales sí, pero en el Parlamento no. Fue el único partido que no nos recibió antes de presentar la moción que presentamos en el Parlamento, que se presentó en el Parlamento sobre esta cuestión. Fue el único partido que no nos recibió, a pesar de lo cual se atrevió la parlamentaria del Partido Socialista a decir que nosotros éramos radicales, que era el no por el no, que no teníamos alternativas y que éramos alarmistas, ¿no? Esas 4 cosas dijo en el Parlamento sin haber estado con nosotros y sin haber hablado con nosotros, cuando el resto de grupos sí que habían estado y todos nos agradecieron la presencia allí y desde luego ningún otro dijo que éramos radicales en ese sentido. Entonces, bueno, allá ellos. Nosotros con el Partido Socialista no hemos tenido ningún contacto con el gobierno del ACUA no hemos tenido ningún contacto. Lo que sí que te puedo decir es que vamos a estar en las Juntas Generales, porque ya se ha pedido una comparecencia, vamos a estar también en el Parlamento Vasco y vamos a estar en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además del resto de municipios de Álava, que vamos a estar reunidos con. La teniente de diputado general Marta Baña ha dicho que en Álava no se puede estar instalado en el no permanentemente y que el fracking es una posibilidad que barajar. No sé qué opinión nos merece. Bueno, pues que hable con Javier Maroto a ver qué opina. Nosotros, ya te digo, de momento lo que estamos planteando desde luego es que en Álava no se puede estar en el no por el no. Es cierto que se está en contra de Garoña, es cierto que en su día se estuvo contra la central de ciclo combinado de Lantarón y es cierto que ahora yo creo que de forma masiva se está en contra de la explotación de gas natural, de gas no convencional con este método. Entonces, bueno, lo que habría que plantearle a Marta Baña en este caso es por qué todas estas cosas nos vienen a Álava, ¿no? Y ahora mismo. Yo creo si no hay alternativas y si no hay otras posibilidades para que Álava se desarrolle de una determinada manera, que no sea siempre con este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es un poco lo que habría que plantearle a la teniente diputada general en este caso. No lo sé, porque el Partido Popular lo que ha dicho en las Juntas Generales no es lo mismo que ha dicho en el Gobierno vasco. En el Parlamento vasco lo que han venido a decir ha sido que si el Gobierno vasco quiere hacer un plan para explotar el gas no convencional en Euskadi, es un plan estratégico y como tal hay un Real Decreto que dice que todos los planes estratégicos de estas características tienen que tener una evaluación de impacto ambiental, pues que la hagan.
Eso es lo que estamos diciendo, ni más ni menos. Una vez que hagan la evaluación de impacto ambiental, después ya hablaremos de otras cuestiones. La pregunta que habría que hacerle, que yo creo que es una de las preguntas que las Juntas Generales le han hecho al Gobierno vasco, es esa: ¿por qué ese encabezonamiento en no hacer evaluación de impacto ambiental? Y unos proyectos que aparentemente todo el mundo asume que no son bueno, que tienen riesgos. Todo el mundo asume que tienen riesgos, incluso el propio viceconsejero de Industria, que es el mayor defensor de esta técnica, asume que esos riesgos existen y por eso quieren hacer la exploración, ¿no? Dicen, para ver qué efectos medioambientales tienen. Pues bueno, nosotros lo que decimos es que con la legislación vasca en la mano, la legislación vasca medioambiental no distingue entre exploración y explotación. Dice que cualquier sondeo de hidrocarburos necesita evaluación de impacto ambiental, ya sea para explorar o para explotar. Nosotros cogemos esa legislación y decimos, pues vale, o sea, aquí se va a hacer una serie de pozos que no sabemos todavía cuántos, porque todavía no sabemos si van a ser 7, si van a ser 9 o si van a ser los 16 que se dijeron en un principio. Pues bueno, si se hagan los que se hagan, pues que se haga evaluación de impacto ambiental, ni más ni menos. Y nos gustaría que también, pues bueno, que Cataluña también piense, en este caso, que esa es su opinión, pero que hay opinión de otros colectivos y de otros grupos políticos y de otras personas, y que ahora mismo eso es lo que pretendemos visualizar, que todo el mundo visualice cuál es el posicionamiento de los municipios y de los que al fin y al cabo son los que van a tener que aguantar los pozos, porque aquí nadie ha preguntado a los vecinos de Subijana, nadie ha preguntado a los vecinos de Mandojana, nadie ha preguntado a los vecinos de Cuartango qué opinan de este tema, ¿no? Que es una de las cosas que ya os digo, que una de las cosas que el síndico más le llama la atención, ¿no? Que no hay información, que nadie ha ido al pueblo en cuestión a decirle lo que es el fracking o lo que no es el fracking, o las oportunidades que va a dar, o los puestos de trabajo que va a dar en el pueblo, o los beneficios que va a traer. Nadie. O sea, ni siquiera han ido a venderle lo bueno. Eso es lo más llamativo. Repito que el único esfuerzo que ha hecho el viceconsejero ha sido una charla de 3 horas a los medios de comunicación el 5 de enero. Y ahora se van a ir a Barcelona y él va a ir a defender, no sé cuándo es lo de Barcelona. El 5 de marzo se van a Barcelona a explicarlo cuando todavía no lo ha explicado. En Madrid el 7. Y en Madrid el 7. O sea, se está yendo por ahí de paseo a explicar lo que es el fracking y las oportunidades que tenemos cuando aquí no lo ha hecho, ¿no? Pues bueno, pues es mismo.